7 de la mañana con 2 minutos, el economista Félix Pilac se encuentra con nosotros y vamos a platicar a propósito de la ley de reactivación económica. ¿En qué momento se encuentra? Esa fue una ley económica urgente enviada desde el Ejecutivo hacia el Legislativo. La Asamblea Nacional continúa en análisis. ¿Cuáles son los tiempos? ¿Hasta cuándo puede discutir? ¿Y qué se conoce? ¿Se están realizando algunos cambios a esa propuesta del gobierno central? Y responde a la necesidad de los ecuatorianos y de nuestro país en este contexto internacional, y el tema económico nos beneficia. Buenos días. Gracias por la invitación. Para mí siempre un placer estar en este medio de comunicación. Sobre el proyecto de ley económica urgente que ha enviado el gobierno a la Asamblea, obviamente, en principio podríamos pensar que es una ley que va en beneficio de los sectores populares, pero es muy lamentable la discusión actual dentro de la Asamblea es que se aprobaría posiblemente quizás el 50% de la ley, la otra parte no. Hay una discusión intensa ahí que podría hacerse pensar que el presidente Moreno tendrá la posibilidad de acoger la ley, o de lo contrario, pues, lo que podría hacer es hacer los cambios que se le piden o hacerles algunos aumentos o simplemente enviarla para su publicación en el registro oficial y que comience ya a hacer una ley. Pero obviamente, desde su pregunta, si beneficia o no nos beneficia, yo creo que cada vez que se le va recortando la ley, deja de ser beneficiosa para los sectores populares y se vuelve un poco beneficiosa para los sectores que siempre han manejado la economía del país. Desde ese punto de vista, la propuesta del presidente iba en un sentido y desde la Asamblea se estaría beneficiando a ese sector tradicional. Mira, por ejemplo, la gran discusión que se armó por esto de que si tenías más hijos o no tenías hijos, en tema de los impuestos. No tenemos que perder de vista que los impuestos siempre fueron solidarios. Y desde este punto de vista de que los impuestos son solidarios, las personas que más tienen son las que debían pagar más. Evidentemente debemos pagar más. Y obviamente en esto, si una familia, lamentablemente en nuestro país, la mayoría de las familias tienen más de un hijo, 2, 3, 4 hijos, incluso algunos siguen teniendo muchos. Otros, las personas que de alguna manera hemos accedido a un, no sé cómo lo diríamos, que tenemos un poco más de conciencia, digámoslo así, tenemos menos hijos. Y obviamente, si bien es cierto, es una responsabilidad y una responsabilidad aquí, quién tiene más o quién tiene menos, pero en todo caso la ley era solidaria, apoyar a las personas que menos recursos tienen. Pero se eliminó, bueno, bien, el gobierno dio una muestra de sensibilidad ante la presión de los sectores sociales, empresariales, que estaban en contra en esta ley. En lo personal, yo considero que si buscamos que la brecha de la solidaridad, son leyes que benefician de alguna manera. Entra un poco de recursos, no atacando a los sectores vulnerables de la sociedad. Ahora, la propuesta de ley, ¿qué temas son los más importantes que enfoca? Porque el nombre, cuando nosotros decimos ley de reactivación económica, se nos vienen muchas cosas y se ve muy amplia y muy beneficiosa, pero en sí, ¿cuáles son los puntos más relevantes, importantes y en los que desde su punto de vista como economista aporta directamente al desarrollo económico del Ecuador? Mira, la gran discusión en este momento se centra en que nosotros estuvimos acostumbrados en el pasado, más allá del presidente Correa, estuvimos acostumbrados de que las medidas económicas tendrían que ir a resolver problemas como, por ejemplo, subir la energía eléctrica, subir el precio del agua potable, a subir el precio de la gasolina. Este tipo de medidas nosotros estuvimos acostumbrados desde 1980 hasta antes de la presidencia del presidente Correa. Esas fueron las medidas. Se esperaba que una vez que salga el presidente Correa, el presidente Moreno, adopte ese tipo de medidas económicas que todo el mundo las conoce como medidas de corte neoliberal. Obviamente, para aceptar estas medidas, el país en el pasado tuvo que acceder a dar algunas concesiones a través de lo que se conocía como de las cartas de intención. Entonces, cuando sale el presidente Correa, todo el mundo, digo, los sectores pudientes del país y los sectores empresariales, estaban pensando que el presidente Moreno iba a tomar esta ley. No las tomó y por lo tanto se crea un problema.
Las leyes que mandó el presidente Moreno apuntaban a resolver un problema, a resolver el problema de la producción, pero no, obviamente, a los sectores y los grandes productores del país se sentían afectados, pero sí beneficiaba de alguna manera a los sectores bajos de la economía, a los sectores. ¿A través de qué, por ejemplo? Por ejemplo, incentivos tributarios. Yo creo que esos incentivos tributarios son importantes para las personas, por ejemplo, a los productores que decía que ganan hasta 300.000 y luego se hablaba de 500.000. Obviamente esto va a beneficiar porque en el país la mayoría de las empresas, sin temor a equivocarme, yo creo que más del 80% de las empresas en el Ecuador son pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas, obviamente, si las entradas de recursos son grandes para las grandes empresas, obviamente deberían de pagar más. Y estas empresas que son pequeñas se beneficiarían porque esto le daría un grado de seguridad y podrían estos recursos, en vez de destinarlos hacia acá, podrían apoyar a las empresas para que hagan mayor inversión y con esto obviamente crear fuente de empleo al país, que es uno de los problemas ¿esto que se tiene. cambia? ¿Existe algún cambio, por ejemplo, en esta ley dentro de la Asamblea, en la discusión que se viene dando? Sí, obviamente hay un cambio. Hay un cambio que la Asamblea definitivamente, posiblemente, bueno, lo que se ve hasta ahora es que esta parte no va a entrar. Ahora, lo otro sobre las cuestiones importantes que usted señalaba es el tema del dinero electrónico. Nosotros estamos asustados por utilizar la posibilidad de utilizar el dinero electrónico. Y aquí se ha creado un fantasma sobre el dinero electrónico. Y obviamente se había dicho que los pagos, las nóminas tendrían que pagarse con dinero electrónico. Bueno, en realidad aquí podría haber un problema. Primero porque no debe ser una obligación. De acuerdo a la ley no debe ser una obligación, sino una necesidad de la gente. Una alternativa. Una alternativa de la gente. Yo creo que aquí hay que crear algunas cosas. Sacar esta parte de la exigencia para pagar a la nómina con dinero electrónico, yo creo que fue bueno sacar esa parte. Pero sí hay que impulsar el dinero electrónico, no porque se le ocurre al presidente Correa entonces y ahora al presidente Moreno. Lo que pasa es que la tendencia del dinero electrónico es una tendencia mundial. En este momento, 109 países en el mundo utilizan el dinero electrónico. Y la tendencia es que en el futuro ya lo que se manejen sean dineros electrónicos, ya no sea el dinero físico. No es un problema del Ecuador en realidad. Uno de los cambios trascendentales que se daba en el tema del dinero electrónico era quién lo manejaba, desde el Banco Central. Exacto. O también desde la banca privada. ¿Cuál es la mejor condición y mayor seguridad para los usuarios? Se había planteado por parte del gobierno, que era una cuestión que me gustó mucho, en una ponencia yo lo señalaba, que en el pasado obviamente la desconfianza era que lo maneje el Banco Central. Ahora con el presidente Moreno se plantean dos cuestiones. Que una parte la maneje la banca privada y otra parte se la maneja a través de los organismos de la economía popular y solidaria, como son las cooperativas, de tal manera que los sectores bajos de la economía con menos recursos puedan acceder a este dinero a través de las cooperativas, por ejemplo, y los otros a través de la banca. En ese sentido estaba muy bien. Porque se cortaba este problema que fue en la época del presidente Correa de que lo maneje el banco y obviamente la desconfianza que había. Ahora bien, la utilización de este dinero electrónico en nómina era un gran problema. Nosotros hemos señalado claramente que si el gobierno, por ejemplo, se le ocurre pagar a los servidores públicos con dinero electrónico, podría ser bueno, pero también es malo si es que los recursos con que se le acredita el dinero a las cuentas de las empresas, de las personas que trabajan en el país, podría ser inorgánico. ¿Qué significa eso? Que estamos entregando dinero, pero en realidad en reserva no tenemos el dinero. Si el país tiene respaldo y puede hacer las emisiones, eso ya es importante. Por lo tanto, yo creo que el gran problema aquí en el que se centra el país es el tema de quiénes están dirigiendo el grupo económico del gobierno. Ahí está el problema. En ese grupo económico se anunció la semana anterior, el jueves de la semana anterior, si mal no me equivoco, que este cambio de estas figuras principales del equipo financiero económico del gobierno salió. Eso, si bien es cierto, da muestras o fue visto con buenos ojos para el sector empresarial, pero no es lo único, porque no solamente hay que cambiar a la gente, sino cambiar la forma. Exacto. Decía también que alguna vez había la posibilidad que el presidente Moreno no estaba informado en 100% de lo que hacía el equipo económico y por lo tanto hacía algunas cosas que luego él tenía que dar paso atrás. No sé si daba paso atrás o en realidad era que el equipo económico estaba haciendo algo que él no estaba planteando.
Obviamente esto oxigena un poco al presidente Moreno, da la posibilidad de que otros sectores entren, pero yo espero que en realidad que en los próximos días no se rompa esta alianza de alguna manera que había entre el sector privado y el gobierno, porque podría ser gravísimo. ¿Qué pasa? La aprobación del proyecto de ley urgente va a marcar una diferencia entre el gobierno de Moreno de antes y el gobierno de Moreno hacia adelante. Ahora, ¿cuáles son los plazos? ¿Hasta cuándo la Asamblea deberá pronunciarse? Y si remite esa propuesta de ley con sus observaciones, el gobierno, el presidente Lenín Moreno, tiene la obligación de acogerlas o puede realizar algún otro cambio, algo que no le parezca. Claro, tiene hasta la próxima semana, ya en estos días, tendría que ya tomar las decisiones la Asamblea si lo aprueba o no. Obviamente el presidente Moreno tiene la facultad de acogerla o no. La Asamblea también tiene la posibilidad de vetarla, incluso la ley, también puede aprobarla parcialmente. Bueno, ellos tienen todas las posibilidades de hacerlo, incluso hacer algunas recomendaciones. Pero obviamente quien tiene la carta aquí es el presidente Moreno. Si el presidente Moreno quiere seguir de alguna manera manteniendo su proyecto de diálogo con los sectores populares y los sectores empresariales, bueno, habrá que tomarlo como está, en mi opinión. Economista, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a usted, siempre es un gusto poder conversar y dar algunas opiniones. La economista Félix Pilay, a propósito de esa ley de reactivación que se encuentra en la Asamblea Nacional con el tema de económico urgente, es decir, durante 30 días debe discutirse, es uno de los temas principales, ya que el gobierno en estos primeros 6 meses debe definir la línea política y económica fundamental para reactivar la economía ecuatoriana. En todo caso, hay voces a favor y en contra de esta propuesta de ley.